Un saludo, mi nombre es Adolfo León Sepúlveda. Voy a describirles el algoritmo de la función lambda que convierte cifras monetarias en palabras. Antes de empezar, pues los requerimientos para que esta función sea ejecutada se requiere el Excel 365. Se requiere instalar el complemento Excel Labs, que es para editar las funciones lambda, y mencionar que en esta explicación los separadores de miles son las comas y los separadores de decimales los puntos. Los separadores de las listas son los puntos y comas. Aquí en esta pantalla ustedes pueden observar que en la celda B4 hay un valor numérico y en la celda C6 está escrita la función llamada num2words, o sea, num2words, números a palabras, que tiene dos argumentos. Uno es el valor numérico del dinero y el otro el tipo de moneda, en este caso es dólares. Esta función num2words lo que hace es convertir el valor numérico en letras o en palabras. Eh, el algoritmo, en un momento se los explico. Antes de explicarlo, pues les quiero mostrar por dónde se instala el complemento Excel Labs. Se selecciona la opción Insertar, luego Obtener complementos. Enseguida en la casilla de búsqueda al lado de la lupa se pone Excel Labs y se hace clic en la lupa. Enseguida la primera opción dice es Excel Labs en Microsoft Garage Project y se da agregar. No le doy a agregar porque ya la tengo instalada. Una vez agregada, aparecerá en las secciones del menú inicio. Aquí al final ustedes van a ver Excel Labs. Cuando oprimen clic en ese icono que es como una botellita de laboratorio químico, le dan aquí en Advanced Formula Environment Open y van a observar tres opciones de menú. Le dan clic en la opción módulos y en la línea, en la tercera línea hacia abajo, pues hay tres opciones. Workbook, MNT, que es una opción que yo creé es un módulo donde se ponen todas las funciones, o New. Cuando yo le pongo en MNT el clic, entonces allí es donde tengo todas las funciones que soportan pues la principal función, que es num2words. Cada función tiene su explicación en un encabezado con eh, comentarios muy similares a los de Excel o con la misma sintaxis de Excel, perdón, de C++. Es slash asterisco para abrir el comentario y se cierra con asterisco slash. Si yo quiero crear un módulo, el módulo sencillamente es un editor de las funciones lambda. No tiene las características pues de un Visual Studio Code o de esos ambientes de desarrollo profesionales para eh, programación. Es sencillo, pero pues esencial. Aquí yo si quiero abrir un nuevo módulo donde voy a poner funciones lambda, pues aquí le escribo un nombre y me pone la pantalla vacía. En mi caso yo le puse MNT para para que se pusieran todas las funciones. Ahora ya cuando hay muchas funciones, para buscarlas oprime control F de farol, y se pone la función o la palabra que uno quiera buscar dentro de todo ese módulo.
Cerramos aquí. Bueno, también mencionar que cuando se abre el módulo, pues uno debería grabar aquí donde aparece el icono del disquete, se graban todas las funciones. La cerramos aquí y volvemos a la pantalla principal. Todos estos cuadros que ustedes ven con colores contienen varias funciones que están en ese módulo Excel Labs. Entonces, como ustedes vieron, es el número que está escrito en la celda B4, pues se ingresa como un argumento de la función num2words y nos devuelve las, eh, ese número o esa cifra escrita en palabras. El algoritmo se desarrolla de la siguiente manera. Primero, ese valor numérico, que es una cifra numérica, hay que convertirla en un arreglo, o sea, en cada celda de un arreglo hay que poner un número. Para el caso del ejemplo que estoy dando, pues en este caso ponemos el arreglo en una secuencia de celdas contiguas. Por ejemplo, el 9221, 6567, 843, cada número está en una celda y son 10 dígitos. El siguiente paso en el algoritmo es convertir o invertir el número de tal manera que eh, lo hace una función. eh, bueno, no les comenté que eh, convertir el número de la celda B4 en un arreglo por celdas continuas lo hace la función text to array. Y para invertir el número lo hace una función llamada inArray, de invertir un arreglo, que a su vez pues se le coloca la función en valor para que convierta esos valores numéricos, caracteres numéricos del monto, los convierta en números. Observen que aquí el monto tiene las cifras numéricas a la izquierda, quiere decir que son caracteres de tipo texto. Cuando ya los pongo aquí en modo invertido y convertidos a valor, pues son valores numéricos. ¿Para qué se pasa eso a un arreglo? Es, digamos, para llevar cada grupo de, en las variables en las variables a esos grupos o a esa cifra numérica del monto invertido, dividirlo en tres grupos. ¿Cuáles son los grupos? Pues los grupos que se separan en cifras de miles. Miren ustedes, por ejemplo, aquí el primer grupo es 843, el segundo es 567, el tercer grupo es 221 y el cuarto grupo solamente es el número 9. Aquí están ya cada uno en una celda, cada número en una celda separada, pero el concepto es que hay que ponerlos en grupos en una matriz. El procedimiento es el siguiente. Primero, identificar de cada grupo del monto invertido en qué posición estaría cada número. Por ejemplo, ya sabríamos de antemano que el número de las unidades de cada grupo está en la celda 1, que es el número 3, que es el amarillo, en la celda 4, o más bien en la posición 4 del arreglo, está el número 7, y en la posición 10 del arreglo está el número 10. O sea que tendríamos el 3, el 7, el 3, el 7, el 1 y el 9 como las unidades de esos tres grupos de tres cifras. Ese número se coloca en una matriz como una fila. Observen ustedes aquí que está el 3,
el 7 que viene para acá, el 1 y el 9. Visto desde el punto de vista del número, ustedes van a observar que el 3, que el 7, que el 1 y el 9 son los que van en esta primera fila de la matriz, en esta fila. Asimismo, lo vamos a hacer con el segundo número de estos grupos de 3. El segundo número son los números de las decenas. Entonces, ¿en qué posición, y son los rosaditos, en qué posición estaría el número 4? En la posición 2. En la posición 5 estaría el número 6. En la posición 8 estaría el número 2. Y en la posición 11 no hay número. Viéndolo desde el monto, entonces tendríamos el 4 que está en rosado, el 6 que está en rosado y el 2 que está en rosado. Y acá ya en el tercer grupo, como no hay número, no va nada. Esos números van a pasar a la segunda fila de la matriz, que es el 4, el 6 y el 2, que son las decenas. Ahora vamos con las centenas. Con las centenas ya sabríamos entonces que las ubicaciones serían en la posición 3 del primer grupo están el 8, en la posición 6 estaría el número 5, que es el segundo grupo. En la posición 9 estaría el número 2, que sería el tercer grupo. En la posición 12 ya no hay número. De tal manera que sabríamos que, viéndolo aquí desde el monto, el 8, el 5 y el 2 lo pondríamos debajo de esta matriz y pues el siguiente número es 0. Entonces se trata de reorganizar los números de esa manera. También algunas de las funciones requieren saber cuál es la posición mm, de, del grupo de 3 dígitos del último número. Por ejemplo, el 843 tiene como último número, o sea, el dígito de las unidades, está en la posición 3, contado como desde abajo hacia arriba, en la posición 3. En el segundo grupo, que es el 567, el primer dígito o la posición más bien del último dígito es el número 3. En el tercer grupo, la posición del último dígito visto desde abajo es el número 3. Y en el cuarto arreglo, la posición del último dígito es la posición 1. Uno, pues tenderíamos a pensar, no, pero es que también está en la posición 3. En este caso no lo veamos así, porque para nosotros las cifras en cero de este grupo, digamos que no existen. De tal modo que solamente tenemos que pensar en que hay un número 9, de tal modo que la posición del último dígito es el número 1. Si aquí tuviéramos el 29, entonces la posición del último dígito sería la posición número 2, ¿no? Porque estaría primero el 2 y luego el 9 estaría en la segunda posición. Una vez que se tiene ese arreglo puesto en esas posiciones, que básicamente, esto es en cuanto a programación, que lo hacen las funciones internamente, pero en cuanto a algoritmo, básicamente lo que uno hace es coja el 3, el 1 y el 7 de cada uno de estos números y póngalo acá, que son los de las unidades. Luego coja el segundo grupo, el de las decenas, el 4, el 6 y el 2, y póngalo acá. Y enseguida ponga el 8, el 5 y el 2, 8, 5 y el 2, y póngalo acá. Una vez hecho esto, se trata de convertir cada número de estos grupos en su correspondiente palabra, pero digamos que no sería que convierta el 3 en 3, el 4 en 4 y el 8 en 8, sino que también depende de la posición
referida a que si es decenas, pues si son unidades, decenas o centenas, por ejemplo. El 3 como es la unidad, entonces sí se pone como 3. El 4 corresponde a las decenas o, o veintenas o cuarentenas o cincuentenas. Entonces, la traducción a palabras sería 40i, que sería complementada con las unidades. En el caso de las centenas, el 8 se traduce como 800, ¿sí? Y si ustedes aplican ya un criterio de enlazar este número completo 843, ustedes van a ver que 800 unido a 40i3 ya se va a conformar la lectura en palabras de este número. Ahora viene este, 7, aquí ya no es 6, sino 60i. ¿Por qué? Porque corresponde a las decenas y aquí ya no es 5, sino 500, porque corresponde a las centenas, de modo que la lectura sería 567. Y aquí sería 221. Aquí ya van a notar un detalle un tanto diferente. Fíjese que si yo hago aquí 221 y lo coloco como una secuencia de palabras, tendría tres palabras, 220 y luego 1. Pero en el algoritmo, él tiene que identificar que 21 tiene que ir pegado, de tal manera que habría solamente dos palabras, 221. Y el último dígito, pues como solamente están las unidades, se lee como 9. Observen que este número 3, no solamente este número 3, sino este arreglo completico de la serie de unidades de cada grupo de estos números es obtenido a través de la función matriz monto. No solamente este número, sino todos los números, matriz monto. ¿Sí? Lo hace de manera pues automática. Y aquí sí, cada casilla tiene una función para hacer su respectiva conversión. Por ejemplo, el 3 se obtiene a partir de la función monto unidades que coge esta casilla E26 y se le envía el número de columna en donde está ubicada esa casilla de las unidades. Entonces, ya sabe que es el número 3. Aquí en este caso, la, en la siguiente, que es el número 4, eh, esta funcióncita lo que va es el monto de las decenas. Fíjense que este se llama monto de unidades, este es el monto de las decenas, se le va a pasar el rango de E26 a E27, E26 a E27, y se le dice que es de la columna 1 y obtiene pues la respuesta en palabras. Y lo mismo aquí en, en, este, en esta figura, en esta posición del número 8 de E26, de E26 a E28, que es el rango, y obtiene los 800. Bueno. También hay otra función que es, digamos, la más importante, que es coger estos números, estas conversiones en palabras y colocarlas ya como nosotros lo hablamos en español. Entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, dígito, tres cifras, columnas. ¿Qué hace esta función? Le enviamos el monto invertido y le decimos que tome la columna 3, que para el caso nuestro sería la columna 3 de la matriz, ¿no? Eh, ¿De cuál matriz? De esta matriz. La columna 3 es esta, donde está el 221. Coja la columna 3 de la matriz, del monto invertido y conviértalo en palabras. Entonces, ¿qué hizo? Cogió el 221 y
él internamente en el algoritmo se da cuenta que tiene que pegar el 20 con el 1, no que quede un espacio separado, entonces queda 221. Básicamente ese es el algoritmo. Ahora vamos a mirar la función monto dentro del módulo de edición de las funciones lambda. Y ya entramos al módulo exactamente. Ustedes van a ver, perdón, que num2words tiene dos argumentos. Es el monto, o sea, este número, el valor numérico que se va a convertir, y luego el tipo de moneda, dólares, libras esterlinas, euros. Y ya en el proceso de la función, ¿qué vamos a hacer? Al arreglo A le vamos a asignar la conversión de ese valor numérico en un arreglo. Cada número, cada cifra, cada dígito va a quedar en una casilla del arreglo. Esa función que hace ese procedimiento se llama text to array. Luego usamos la función invierte array int array y le enviamos el arreglo A que tiene pues el monto y lo pasa a un array con el monto invertido, que es el que acabamos de ver ahora, que es como equivalente. Luego, a través de esta función, luego construimos la matriz monto, que es esta matriz. Uno le envía el monto invertido a esa función lambda y nos devuelve la matriz, que es la que estamos viendo ahora que les describí en el documento. Luego viene la parte que les comentaba de convertir estos números en palabras y lo obtenemos con esta función llamada dígito de 3 cifras. Se le envía el monto invertido, se le dice que en la columna 4 de esa matriz tiene que poner en ese arreglo ese valor, que sería 9. En la matriz número 3, que es esta, la columna 3, enviándole el monto invertido, tiene que retornar la función dígito de 3 cifras, retornar estos números convertidos, pero referenciados a si son unidades, decenas o centenas, como les expliqué ahora, y así sucesivamente con las otras. Luego viene el proceso de colocación de todos estos números o de todas estas palabras dentro del manejo del lenguaje castellano y termina pues poniéndose o devolviendo ya el número tal como se pronunciaría en lengua castellana. Ese sería el procedimiento. Pues yo en la descripción del video les voy a colocar la hoja electrónica y pues ahí está contenida la, el texto las funciones lambda. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad. Hasta pronto.